Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos de cabeza en una de las preguntas más importantes, casi existenciales, del mundo de la inversión. ¿Es realmente posible predecir la rentabilidad de los mercados financieros? O sea, ¿podemos, con alguna herramienta fiable, saber si el año que viene va a ser bueno o malo? Es que esa es la pregunta del millón, literalmente. Toda una industria de gestión de activos con miles de analistas y, supuestos gurús se ha construido sobre la premisa de que sí, de que se puede. Claro. Pero cuando uno rasca un poco la superficie y mira los datos a muy largo plazo, la historia se vuelve mucho más complicada. Totalmente. Y para explorar esa complejidad, hoy no nos basamos en opiniones ni en anécdotas. Hoy nos apoyamos en un estudio académico increíblemente denso y sobre todo exhaustivo. Vamos a analizar la predictibilidad de la rentabilidad en 3 mercados clave que nos tocan a todos: los bonos del Estado, las acciones y la vivienda. El material que tenemos sobre la mesa es un trabajo de Yang Bai, de la Universidad de Missouri. Y lo que lo hace realmente especial, y por eso lo hemos traído, es la escala que tiene. No estamos hablando de los últimos 20 o 30 años. Bai recopila y unifica datos de 16 países desarrollados durante un periodo de 150 años, desde 1870 hasta 2020. 150 años. Es una perspectiva histórica y global que rara vez se ve. Poquísimas veces. Nuestra misión aquí es averiguar si una métrica muy famosa, que usan muchísimos inversores, el ratio payout price, El rendimiento-precio, sí. eso es, si sirve de verdad para intentar ganarle al mercado. Para que nos entendamos todos, es una forma de medir si algo está caro o barato en función de lo que te paga, ¿no? Como mirar el alquiler de un piso en relación a su precio de venta, para saber si es una buena inversión. Exactamente. Para las acciones es el famoso ratio dividendo-precio. Para la vivienda, el ratio alquiler-precio. La idea es muy intuitiva. Si un activo te paga mucho en relación con lo que cuesta, pues parece una ganga. Claro. Y si te paga poco, pues parece caro. Vale. A ver, vamos a desgranar esto. La teoría que economistas de la talla de Campbell y Shiller popularizaron y que hasta les valió un Nobel, sugiere que cuando el precio de un activo es bajo en comparación con lo que paga, la rentabilidad futura debería ser alta. Suena a sentido común puro y duro, ¿verdad? Totalmente. La lógica es elegantísima. Piénsalo. Si el ratio dividendo-precio es muy alto, matemáticamente solo hay 2 caminos para que ese ratio vuelva a su media histórica. A ver. O bien los precios suben para alcanzar a los dividendos, lo que implica una alta rentabilidad futura para quien ha invertido, o bien los dividendos bajan para ajustarse a ese precio tan bajo, lo que significa un crecimiento futuro de los pagos muy pobre. Y la gran pregunta que la academia lleva décadas intentando responder es, ¿cuál de las 2 cosas predice realmente este ratio? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el estudio de Bae arranca con una crítica muy potente a casi todo lo que se ha publicado antes. Dice que la inmensa mayoría de las investigaciones se han centrado casi exclusivamente en el mercado de acciones de Estados Unidos. Sí, y sobre todo en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y eso, como señala el autor, es un problema gigantesco, porque el mercado estadounidense en ese periodo es solo una de las infinitas trayectorias posibles que podría haber tomado la historia. Totalmente. Sacar conclusiones universales de un solo país, y además el país más exitoso del siglo XX, es como estudiar a un único atleta que ha ganado todas las medallas de oro e intentar describir con ello a toda la humanidad. O sea que podríamos haber construido toda una filosofía de inversión, como la del value investing, sobre lo que podría ser simplemente un accidente histórico, una casualidad ligada al éxito excepcional de una sola economía. No sabemos si es una ley de los mercados o una simple anomalía. Precisamente, puede que lo que funcionó en Estados Unidos en el siglo XX fuera un espejismo, un artefacto de su historia particular de éxito. Por eso este estudio busca una visión holística, que abarque múltiples geografías, con sus guerras, crisis y booms, y también múltiples clases de activos, para ver si emerge un patrón que sea de verdad global y robusto. Pues vayamos directos al grano. Después de analizar 150 años, 16 países y 3 tipos de activos, ¿cuál es la principal conclusión de este trabajo monumental? La conclusión, para que nos entendamos, es un jarro de agua fría para muchos. Cito textualmente. La esperanza de predecir la rentabilidad basándose en los ratios de pago-precio es escasa a nivel mundial.
Es una bofetada de realidad a muchas de las expectativas que se han construido alrededor de esta teoría. El estudio analiza 48 combinaciones de país y activo. Y aquí viene el dato que a mí me dejó helada. De esas 48 series de datos, ¿cuántas mostraron una predictibilidad consistente a lo largo del tiempo? 0. Ni una sola. Y para llegar a esta conclusión tan demoledora, el autor somete a cada una de esas 48 combinaciones a lo que yo llamo un triatlón de pruebas estadísticas. Y para que un modelo se considere robusto, tiene que superar las 3 pruebas. No vale con aprobar solo una. Me imagino que una de ellas es ver si funciona con datos del pasado, pero ¿cuáles son las otras dos? ¿Qué es lo que suele hacer que fallen? La primera prueba es la que comentas, la significancia in-sample. Esto es básicamente ver si el modelo funciona con los datos que ya tenemos. Es la parte fácil. Es como mirar las respuestas al final del libro de texto. Y sí, algunos modelos efectivamente pasan esta prueba inicial. Parecen prometedores. Pero claro, predecir el pasado no tiene mucho mérito. Ninguno. Por eso la segunda prueba es la de fuego, la que de verdad importa. El rendimiento out of sample. La prueba del algodón. Justo. Es la diferencia entre tener el examen resuelto y enfrentarte a uno nuevo. El in-sample es ver qué nota sacarías en un examen que ya has hecho. El out of sample es la nota que sacas en el examen final de verdad. Y aquí es donde casi todos suspenden. El estudio califica el rendimiento en esta prueba como, y vuelvo a citar, terrible. Se da un batacazo monumental. Exacto. La mayoría de los modelos que parecían funcionar con datos pasados se desmoronan por completo al intentar predecir el futuro, aunque sea solo un año hacia adelante. Y la tercera prueba es la definitiva, la que le importa al inversor de a pie, la ganancia de utilidad económica. Que en cristiano significa si hubieras ganado más dinero con esto. Exacto. Sí, en la práctica un inversor habría ganado más dinero ajustado por el riesgo usando esta estrategia en comparación con una simple estrategia pasiva de comprar y mantener. Y la respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, es un rotundo no. Lo que el estudio busca es consistencia en las 3 pruebas, y no la encuentra en ningún sitio. A ver, desglosémoslo por mercados, porque los resultados son muy reveladores. Empecemos por los bonos del gobierno, la renta fija. ¿Qué encontró el estudio ahí? Los bonos son, según el estudio, los más difíciles de predecir. No se encontró predictibilidad out of sample significativa en ninguno de los 16 países analizados. Es un desierto absoluto en términos de señales predictivas. Nada de nada. De acuerdo, en renta fija el panorama es desolador. Podríamos pensar que en la renta variable, en las acciones, donde hay más historias de gurús y análisis, la cosa mejora. Al fin y al cabo, es donde nació toda esta teoría. Pues nos llevamos otra sorpresa, porque el oasis que buscamos resulta ser en gran parte un espejismo. Los resultados son muy, muy débiles. Solo 5 de los 16 países mostraron algo de predictibilidad in sample, es decir, mirando hacia atrás. Pero en la prueba real, la out of sample, solo uno aguantó el tipo, el Reino Unido. Espera un momento. ¿Y Estados Unidos? Con toda la atención que ha recibido, con toda la literatura financiera que se ha escrito basándose en su mercado, ¿qué pasa con EU? Nada. En estos datos de 150 años, el mercado de acciones de EUs no muestra predictibilidad out of sample usando el ratio dividendo-precio. Esto choca de frente con muchas conclusiones de estudios anteriores que usaban periodos más cortos. Entonces, toda esa cultura de value investing popularizada en Estados Unidos, que se basa en parte en comprar cuando el ratio dividendo-precio es alto, este estudio sugiere que se ha construido sobre una base que no es estadísticamente sólida a nivel global ni en el propio Estados Unidos a largo plazo. Eso es exactamente lo que sugieren estos datos, que esa estrategia podría haber funcionado en un periodo concreto por otras razones, pero que el poder predictivo del ratio en sí mismo es, como mínimo, muy cuestionable. Y es curioso lo del Reino Unido. ¿El estudio da alguna pista de por qué es la excepción que confirma la regla? ¿Hay algo estructuralmente diferente en su mercado o podría ser simplemente una casualidad estadística? El autor no entra en el porqué de cada país, se centra en el patrón global. Pero es una pregunta excelente. ¿Podría ser ruido estadístico o podría haber alguna característica del mercado británico de capitales durante ese siglo y medio que lo hiciera diferente? Lo que está claro es que ser la única excepción entre 16 lo convierte más en una anomalía que en un ejemplo a seguir. De acuerdo. Pasemos al tercer mercado, el inmobiliario. El estudio dice que es marginalmente más fácil de predecir. ¿Qué significa ese marginalmente? Marginalmente es la palabra clave. Los resultados in sample,
Mirando al pasado parecían convincentes en 8 de los 16 países. Había una señal prometedora ahí. Pero, una vez más, al enfrentarlos a la prueba de fuego, a la out of sample, se desmoronaron. Solo Francia y Alemania mostraron un potencial muy, muy débil. Y aquí el autor introduce un matiz que es demoledor. Incluso en el caso más prometedor de todos los 48 analizados, que era el mercado inmobiliario de Finlandia, donde se calculó una ganancia de utilidad económica del 0,61% anual, hay que preguntarse si eso es económicamente relevante en el mundo real. ¿Por qué? Un 0,61% extra cada año no suena nada mal, ¿eh? Porque los costes de transacción en el mercado inmobiliario son gigantescos. El propio estudio menciona que solo las comisiones de agencia pueden llegar al 6% o incluso al 7,7% del valor de la propiedad. Madre mía. Es que es el clásico «la banca siempre gana». Esa pequeña ventaja teórica que crees tener, se la quedan el agente inmobiliario, el notario y Hacienda, antes de que puedas pestañear. O sea que esa pequeña ganancia teórica del 0,61 se la comerían con patatas los costes reales, convirtiéndola probablemente en una pérdida. Sin ninguna duda, cualquier mínima ventaja predictiva queda completamente anulada por la cruda realidad de los costes de operar en ese mercado. Es una victoria pírrica. Vale, esto es un giro de guión. Entonces, si los ratios de pago-precio no predicen la rentabilidad, son inútiles. Los tiramos a la basura. El estudio no se queda ahí, sino que introduce una hipótesis alternativa, basada en las ideas del economista John Cochrane. Parece que la señal existe, pero la estábamos interpretando mal. Exactamente. Es como si estuviéramos intentando sintonizar una emisora de radio y, como no oímos nada, pensamos que la radio está rota, pero quizás solo estamos en la frecuencia equivocada. Volvamos a la lógica inicial de Campbell-Siller, a ese balancín. Si un ratio dividendo-precio alto no predice una alta rentabilidad futura, por una cuestión de identidad matemática, tiene que predecir la otra variable de la ecuación. Claro. Un bajo crecimiento futuro de los dividendos. La señal tiene que ir a alguna parte. Es un juego de suma cero. Si un lado del balancín no se mueve, el otro tiene que hacerlo por narices. Y los datos confirman esa hipótesis. De forma abrumadora. El estudio demuestra que el crecimiento de los dividendos es predecible en 14 de los 16 países analizados. 14 de 16. Y el crecimiento de los alquileres en el mercado inmobiliario lo es en 5 países. O sea que el ratio dividendo-precio no es un predictor del mercado, es un informe de salud corporativa. Has dado en el clavo. Es una evidencia sólida en contra de la predictibilidad de la rentabilidad. El ratio no nos está diciendo si la acción va a subir o bajar por el humor del mercado. Nos está informando sobre la salud futura de los flujos de caja de la empresa. Un ratio alto no predice una futura subida de precio, sino que probablemente anticipa un futuro estancamiento o incluso una caída de los dividendos que paga esa empresa. Esto lo refuerza con una simulación bastante técnica que aparece en el estudio, la figura 1, que es un análisis VAR. Sin entrar en los detalles técnicos, ¿qué nos dice? La conclusión es muy visual y apoya esta idea. La simulación, usando los datos de todos los países, no puede rechazar la hipótesis de que la rentabilidad de las acciones no es predecible. Al mismo tiempo, tampoco puede rechazar la hipótesis de que el crecimiento de los dividendos sí lo es. Ambas cosas son consistentes con los datos, lo que le da un respaldo estadístico muy fuerte a esta idea alternativa. Y el estudio no se detiene en los activos individuales, va un paso más allá y analiza lo que llama las carteras de agentes representativos. ¿Puedes explicarnos qué es eso? Es una forma muy inteligente de abordar la cuestión desde una perspectiva macro. En lugar de mirar solo las acciones o solo la vivienda, simula la cartera de un inversor medio en cada país. Es como crear un señor español medio o una señora alemana media y reconstruir su patrimonio combinando acciones, bonos y vivienda en las proporciones en que existen en esa economía. El objetivo, entiendo, es ver si se puede predecir el comportamiento del patrimonio global de un país. Es como preguntarse, ¿puede un inversor medio cronometrar el mercado de su propio país en su conjunto? ¿Y cuál fue el resultado? Pues el autor lo califica de... sigue siendo decepcionante. Los resultados son totalmente consistentes con lo que vimos en los mercados individuales. La capacidad de predecir la rentabilidad total de la riqueza de un país usando estas métricas tampoco funciona. La debilidad predictiva parece ser un problema universal. No se soluciona diversificando dentro de un mismo país. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ha sido un viaje denso. Hagamos un repaso final de las ideas clave que se extraen de este monumental trabajo. Claro.
El primer punto, y el más importante, es que a pesar de que la teoría económica es sólida y elegante, la capacidad real de predecir la rentabilidad de bonos, acciones o vivienda con los ratios de pago-precio es extremadamente débil, casi inexistente cuando se analiza a escala global y en un horizonte de 150 años. Segundo, y esto es crucial para cualquiera que construya modelos, el rendimiento fuera de la muestra, out of sample, que es la prueba de fuego, es, en palabras del autor, terrible. Los modelos no funcionan en el mundo real, que es el único que nos importa. El tercer punto es muy práctico. Incluso en los poquísimos casos en los que parece existir un mínimo poder predictivo, este rara vez es económicamente significativo una vez que tenemos en cuenta los costes de transacción. El mercado real, con sus comisiones e impuestos, se come cualquier pequeña ventaja teórica. Y el cuarto punto, que es quizás el más revelador y constructivo, estos ratios no son inútiles. De hecho, son buenos predictores, pero no de la rentabilidad. Predicen con bastante fuerza el crecimiento futuro de los pagos, o sea, cómo se comportarán los dividendos o los alquileres en el futuro. Nos dan una pista sobre la salud del activo, no sobre la psicología del mercado. En resumen, y por si alguien se acaba de incorporar, la conclusión principal del estudio es que este popular método para intentar ganarle al mercado probablemente no funcione. Y el autor lo dice sin rodeos, presentando pruebas firmes contra la predictibilidad de la rentabilidad. Es una investigación que pone en serios aprietos una idea muy extendida. Ese es el mensaje central, desde luego. Y para terminar, como siempre, una reflexión final para que nos quedemos pensando. El estudio se centra de forma muy rigurosa en la predicción de la rentabilidad a corto o medio plazo. Demuestra que saber que el ratio dividendo-precio es alto hoy no nos dice si el mercado subirá el año que viene. Pero, y aquí lanzo la pregunta, ¿y si el valor de estos ratios no está en la predicción, sino en la valoración? ¿A qué te refieres exactamente? A que un ratio de dividendo-precio alto podría seguir siendo una señal de que, en un sentido fundamental, un activo está infravalorado, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuándo o si su precio se va a corregir al alza. Quizás su utilidad no es para cronometrar el mercado, que parece imposible, sino para entender su temperatura, para saber si estamos comprando algo fundamentalmente barato o caro, asumiendo que el viaje hasta que el precio lo refleje puede ser eterno o no llegar nunca. Es una pregunta excelente. ¿Es una herramienta de timing o una herramienta de diagnóstico? Este estudio sugiere de forma aplastante que lo segundo es mucho más probable que lo primero. Es una brújula para valorar, no un reloj para cronometrar. Ahí lo dejamos para la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.